A ver. Bien, se escucha, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Porque es un poquito... faltan unas cositas, entonces tenemos que hacer malabares como siempre, pero bueno, estoy muy contento de poder estar con ustedes. Vamos a bajar un poco el volumen, porque si no van a quedar sordos todos. Gracias, hermana Nancy, por la oración. Gracias, iglesia. Gracias a todos. Estoy contento de verlos y hoy me toca a mí en la parte de en español predicar, porque muchas veces ustedes lo pueden vivir o me pueden ver que yo predico en ruso, ¿no? Sí, siempre ruso, y hermano Basilio es más hablar en ruso que en español, pero oigan, hablo español también, ¿sí? Hablo castellano. No entiendo, o sea, me puedo hacer a veces. Hay veces que me dicen en el trabajo, anda, hace algo, y yo, cuando no quiero, bromeo, no entiendo. O sea, ¿y cómo que no entendés? Y es como que hay ese como incertidumbre, ¿entiende o no entiende? O sea, bueno, gracias a todos ustedes por venir y yo espero que no vamos a extender mucho esta palabra. Sé que el Señor preparó una palabra para ustedes muy importante, que muchas veces nosotros este aspecto de nuestra vida no lo vemos y no le prestamos atención, que es el aspecto de las emociones, ¿sí? Nuestras emociones. Muchas veces hay personas que se dejan llevar por las emociones. Te viene una emoción a tu vida de tristeza y vos te dejas llevar. Viene una emoción de alegría y te dejas llevar, pero no las controlás. Muchas veces sucede eso, hasta en la vida de los cristianos, que hay emociones que son como un caballo descarriado, que corre, galopa y no lo puedes parar. Pero las emociones tienen riendas, y esas riendas el Señor las ha puesto en tus manos. Hoy quiero ver en la Biblia, en las páginas de la Biblia, cómo una persona, sabiendo controlar sus emociones, ha cambiado completamente una situación. Una persona que es apóstol Pablo, que él, sabiendo controlarse a sí mismo, y que de hecho él mismo habla de dominio propio, habla de una cualidad del creyente, como una persona que tiene dominio propio. La misma palabra lo dice, dominar a sí mismo. Mantenerse, tener las riendas de tu carácter en tus manos. Muchas veces en el mundo, ¿qué dicen? ¿Viste? ¿Se acuerdan de ese programa de Moria Kazan? Ay, llorá, mamita, llorá. O sea, dejá salir. Ay, si querés llorar, llorá. O sea, pero muchas veces no hay que llorar. Muchas veces hay que hacer lo que... Yo no miraba ese programa de Moria Kazan, hermanos, por favor, no. No. Ay, el hermano Basilio mira esos programas. No. Pero sí la frase la he escuchado, llorá mamita, y muchos la dicen, ay, llorá mamita, llorá. Pero las emociones pueden ser tus amigas o pueden ser tanto tus enemigas o enemigos. O sea, las emociones... En ruso tienen sexo masculino y en idioma español tienen sexo femenino. Emociones te pueden ayudar y las emociones te pueden destruir. Y entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos de los Apóstoles. ¡Ay, qué bien que se escucha este micrófono, por favor! ¡Qué bien que se escucha! ¿No, hermanos? ¿Retumbaba mucho? Bueno, porque yo a propósito lo hice. No, mentira. Mentira. Dicen que cuando predicó Alex se retumbaba mucho. Bueno, es cuestión de afinamiento. Hay que afinar y depende también de cada persona quién habla y de la voz. Pero qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Iglesia, por comprar estas cosas, por preocuparse. Bien, vamos a leer Hechos, capítulo 27. Capítulo 27,
Y este es el capítulo que habla del apóstol Pablo cuando él ya fue preso, lo apresaron, pasó ante el rey Agripa y después pidió el juicio de César y lo estaban encaminando hacia Roma en una embarcación. Entonces el Espíritu Santo le mostraba a apóstol Pablo que el viaje iba a ser muy peligroso y él recomendaba al centurión y al capitán del barco que no zarpasen de una ciudad donde habían parado, pero como el puerto era un puerto chiquito y no estaba predestinado para el invierno, porque en invierno en Europa si no hay nieve hay muchos vientos y entonces si el puerto no está acorde a eso, entonces bueno, no se puede invernar con una embarcación. Encima no es una embarcación de hoy en día, ¿no? Es una embarcación de madera, de un barco viejo, antiguo, así como una, no sé, una góndola, no sé, no creo que sea una góndola, pero es una embarcación. Entonces el Espíritu Santo le mostraba y decía al apóstol Pablo, y el Señor le mostraba, decía, bueno, hay que quedarse en esta ciudad. Y él se lo recomendaba al centurión, pero como el centurión le daba más atención al capitán, a las personas que eran marineros, es lo que muchas veces sucede en tu vida. Vos venís a alguien, a la iglesia, le decís, oremos por mi necesidad. Oran, el Espíritu Santo les da una revelación, Dios te da una revelación lo que tenés que hacer, y después agarrás, haces media vuelta y vas y buscas al especialista. ¿No? Y el especialista te dice todo lo contrario de lo que te dijo el Señor. Y haces todo lo contrario de lo que te dijo el Señor. Pero, sin embargo, en esa situación, cuando nosotros vemos que ellos hicieron lo contrario a lo que decía el Señor, tuvieron un naufragio, estuvieron por el mar con el barco ida y vuelta, no había motores, era veleros, entonces cuando te cazaba un viento, entonces te podía llevar por todo el mar Mediterráneo dando vueltas y hasta que encontrabas dónde podías atrancar el barco, ¿sí? Bueno, y llega un momento donde ellos ven tierra y no saben qué es eso, no saben dónde están porque estuvieron dando muchas vueltas. Y dice, versículo 33, capítulo 27, dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en la presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. 275 sin contar a Pablo. 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y después ahí habla del naufragio, ¿no? Habla del naufragio y todo eso. Bueno, en este capítulo también apóstol Pablo dice que se le apareció un ángel del Señor y le dijo, no te va a pasar nada a vos ni a la gente que está con vos. Pero el tema de las emociones es tan importante en nuestra vida que pueden cambiar el rumbo de toda la situación y de todo lo que nos rodea y alentar a los demás que están con nosotros o hacer que haya pánico. Era una embarcación que tenía 276 tripulantes, algunos presos, personas que eran llevadas a Roma para ser juzgados, y otros que eran, bueno, de la tripulación del barco, capitán, y otros que eran militares, que eran centurión con su ejército, no, con sus soldados, ahí está, gracias hermano, con sus soldados, y que estaban todos en la misma embarcación. Y todos tenían las mismas emociones. Todos estaban
sujetos bajo misma opresión emocional, porque no veían tierra, estaban todos en un barco, 276 personas, pero uno de ellos era Pablo. Y él actuaba de una forma diferente. ¿Acaso sabía leer el futuro? No. Pablo no leía el futuro, no tenía una bola esa, ay, yo veo que en el futuro veo la tierra. Y no tenía magia. Él tenía la palabra del Señor. Porque anteriormente se le apareció el ángel y le dijo que no va a pasar nada, va a estar todo tranquilo. Aunque toda la situación que los rodeaba y la gente que los rodeaba actuaba de forma diferente. Puede ser que es lo que pasa hoy en el mundo. Este mundo es un barco, ¿no? Digamos que es como un barco que está siendo azotado por las tempestades de las cosas que suceden. Y sin embargo vos estás puesto en tu lugar donde tienes que estar, donde te puso el Señor, para que transfieras emociones correctas. Emociones que no hagan, que no siembren pánico. Miren lo que hace apóstol Pablo, dice. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiendo, comenzó a comer. Una sola persona contra 275. Una sola persona con emociones correctas y con un punto de vista correcto pudo cambiar todo el ambiente en el barco. Una simple persona. Y él no hizo nada extraordinario. Él no hizo descender el fuego del cielo. Él no hizo mágicamente un puente. ¡Ay, vayamos a la tierra por este puente que acabo de crear! Pero él les transfirió esa seguridad que tenía. Vamos a comer, tranquilicémonos. Sin embargo, hoy en día, muchas veces en tu vida, vos tenés muchas emociones. Y yo sobre esto que estoy hablando hoy, empecé a preguntarle al Señor, le digo, Padre, ¿sobre qué querés que hable? Y cuando me vino esto a mí, hablar sobre las emociones, ¿sabes que todo empieza como que complicarte? Se complica todo de repente, porque en el trabajo que pensaba que iba a ser un día tranquilo, era el día más terrible de toda la semana. Las emociones querían salir, las emociones querían correr, la boca quería hablar. Y yo por dentro pensaba, Basilio, no podés. El domingo vas a hablar sobre las emociones. El domingo vas a hablar sobre las emociones. Y, bueno, no puede ser, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo pensaba este día hoy iba a ser tranquilo, pero ¿por qué tan complicado? Pero, ¿qué pasa? La palabra no nos dice que no podemos tener emociones. Tenemos muchas, pero unas tienen que ser atadas y sujetas a la palabra de Dios y otras ser liberadas. Por ejemplo, cuando sucedió en la vida de rey David, cuando todavía no era rey, que cuando él iba y hacía sus batallas, era un guerrillero, tenía una guerrilla. ¿Sí? Era un guerrillero, tenía una guerrilla, tenía sus soldados que eran fieles. Y no me acuerdo dónde fueron, que fueron a un lugar y cuando volvieron no estaba su mujer, ni los hijos, ni todo lo que tenían, porque los habían robado y los habían secuestrado y los habían llevado a un lugar sin que ellos supiesen. Toda la familia desapareció todo. Y todos esos mercenarios que estaban con él, fuertes. Porque en otro pasaje bíblico dicen que cuando él quería tomar agua, ya siendo rey, descendieron hombres fuertes y pasaron por todo un asentamiento de guerreros contrarios, tomaron agua y se lo trajeron. O sea, era una batalla solo para darle agua al rey, porque tenía sed. Y esos hombres tan fuertes, que contaba que uno con una lanza, no sé cuántos mató, lo querían matar. ¿Por qué no estaban sus mujeres? No estaban sus hijos. Y David también lloró. Pero dice la palabra, se fortaleció en el Señor. Y dijo, traedme al efod. El efod, yo no sé qué bien. Efod es una túnica, sí. Bien, gracias hermanos, porque se me va muchas veces. Y él oró al Señor. ¿Qué quiere decir?
Agarró las emociones negativas, la tristeza, todo lo que lo agobiaba, echó fuera y dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer, Padre? Y el Señor dijo, persíguelos y vas a tener victoria. Y así hicieron. Persiguieron a la gente, a los malecitas, no me acuerdo quién era, y liberaron su familia. Y hasta tuvieron otro botín. Y nadie murió. Las emociones son un arma poderosa en tu vida, pero también puede ser un arma poderosa usada en tu vida por el enemigo contra vos. Si vos le soltás las riendas. Si vos es como que agarrás al caballo, trotás, y el caballo sale a galopar y soltás la rienda, ¿qué va a pasar? Te caerás del caballo, el caballo se irá, te golpearás y después rengo volverás a tu casa y andás a ver si volvés, ¿no? Eso es lo que sucede. Por eso cuando nosotros venimos acá a la iglesia y tenemos emociones de diferente tipo, y es mejor soltar las emociones correctas, tener dominio propio. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas, si leemos Gálatas capítulo 5, habla sobre algo muy hermoso. Gálatas capítulo 5 habla sobre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Muchas veces vos podés decir, no, pero yo no me puedo manejar, vienen las emociones y yo, me dejo llevar, las emociones. No, hermano, tranquilízate, ya está. Como contaba un pastor, dice, vino un sobrino hacia él y le dice, ¿podés orar por mí? Y un pastor con un ministerio grande, y el sobrino le dice, ora por mí, tío, ¿podés orar? ¿Qué querés? ¿Por qué querés que ore? No puedo dejar de andar rápido. A mí me gusta andar rápido en el coche. Tengo muchas multas. La policía me llama. Por favor, ora por mí para que yo cambie. ¿Saben lo que dijo? Cambia. ¿Para qué querés que ore? Deja de andar rápido. Toma tus emociones, toma las riendas. También tiene un dicho muy hermoso. Sacá el chupete de la boca. Sacá el dedo de la boca. Madurá. Y eso es muchas veces lo que nosotros como cristianos necesitamos en nuestra vida. Ser maduros. Maduros no en el sentido físicamente, sino maduros en Cristo Jesús. Porque vos vivirás diferentes situaciones en tu vida. Verás diferentes hechos en tu vida. Pero ¿cómo las vas a solventar? ¿Cómo las vas a enfrentar? ¿Con qué emociones? Y el rey David hizo lo correcto, lo que hizo también apóstol Pablo. Ellos tenían una palabra del Señor. Ese es el fundamento nuestro. Cuando el Señor te dice algo, no importa lo que te digan otras personas, ese es nuestro fundamento, porque el Señor me lo ha dicho. Muchos se van a reír de vos. Saben que en el trabajo, ustedes me ven a mí, pueden ver, muchas veces yo me acerco, hasta incluso en el comienzo de la reunión, me acerco y sé que algunos hermanos no me quieren saludar porque quieren tener distancia, se ríen algunos hermanos, pero yo los amo. Pero en mi interior tengo profunda certeza y firme fe de que por las llagas del Señor Jesús fui sano una sola vez y para siempre. Y esto no me lo va a sacar nadie. Por más que yo use la máscara, por más que me ponga alcohol en gel, porque sé que mucha gente me ve y ellos no tienen ese conocimiento o esa fe. Pero hay veces que vienen emociones. Te duele acá. ¿Y será verdad? Y esto. Y mi señora, le doy gracias al Señor por mi mujer. Ella se ríe. Pero es una tontería. Me dice, pero es una tontería. Eso es lo que importa. Lo que importa es tener buenas emociones. Tener esa fe en la palabra del Señor. Porque al fin y al cabo, nosotros estamos siendo cambiados por la palabra del Señor y por su Espíritu Santo. Entonces las emociones te pueden ayudar y te pueden jugar en contra.
Las emociones pueden ser dominadas por vos o pueden ser dominadas por tu enemigo. Y la cuestión es que mejor que sean dominadas por vos mismo. Entonces, cuando hay emociones que van en contra de lo que el Señor te prometió, hay que cortarlas. Hay que cortarlas. Hay que desarraigarlas. Emociones, pensamientos, decir que no. Y soltar las emociones buenas. Por eso cuando hoy estuvimos en la reunión, salió hermana Nancy, empezó a orar, y a mí saben que me gusta. Es como que es la primera vez que veo. Es que cuando ella ora y dice, en el nombre de Jesús, y hace así con el pie. Es como que ¿vio cuando vos te portás mal y tu mamá te hace ¡pam! Con el pie? ¡Basta, te dije! Y hace eso. ¡Ay, qué hermoso que es! Emociones que fluyen por tu cuerpo, que demuestran tu firmeza en lo que vos crees. Eso es lo que necesitamos. Y estuve hablando con Olga, con mi mujer, esta semana, ¿por qué los eslavos somos así? Somos muy de no soltar ninguna emoción, de estar calladitos, en silencio. ¿Por qué? Así serios. Vienen del trabajo, me dicen, buen día, me saludan a mí, yo le digo, buen día, ¿cómo estás? ¿Hay diferencia? Hola, ¿cómo andan? Y yo, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque venimos de una cultura así. El latinoamericano, allá en Ucrania, se entiende que los latinos y todos son contentos, va con sangre caliente, va, baile, esto. Pero el ucraniano viene y, serio, yo vengo de Ucrania, me llamo Basil. Y es chistoso, pero son emociones que yo tengo y que fueron formadas por una sociedad. ¿Y es algo correcto? Yo pienso que no es correcto. Porque nuestras iglesias han crecido en una sociedad que no aceptaba a Dios, que eran perseguidas por el gobierno. Entonces oraban en silencio, cantaban en silencio, no aplaudían, no saltaban en las reuniones. ¿Por qué? Porque podía venir la policía y llevarse a todos. Entonces, cuando venimos a un país donde todo es, como se dice acá en jerga, joda, donde hay asado, donde hay vida alegre, donde vos ves a uno, le preguntás en el trabajo, ¿cómo estás? Estoy bien, tengo mate, tengo torta frita, ya estoy. Entonces, donde la gente se contenta con lo poco y nosotros nos portamos de la manera vieja. Por eso dice la palabra que tenemos que despojarnos de lo viejo. No estoy diciendo que nuestra cultura es mala, que es vieja, pero la manera de actuar, de amoldarnos, de sentirnos tristes en un día alegre, está mal. Porque cuando hermana Nancy oraba, cuando el grupo de alabanza cantaba, cuando Alex estuvo predicando, el Señor nos abrazaba mediante su Espíritu Santo. Nos abrazaba y nosotros vendimos y nos ponemos tristes. Es lo que cuando le pasa algo a mi hijo, está triste. ¿Qué te pasa, hijito? Estoy triste. ¿Por qué? Y te empieza a contar todos sus problemas y vos decís, pero son pavadas. ¿Qué problemas puede tener un niño de 6 años? Yo tengo problemas. Hijo, por favor, papá tiene problemas y a él no le importa. Porque sabe que vos lo vas a escuchar, bueno, hijo, está todo bien, no son problemas. Ay, gracias, papi. Y se fue corriendo feliz. Pero muchos vienen a la iglesia con emociones malas, con emociones negativas. Vienen ante la presencia del Padre, ante la presencia de toda una congregación que está cargada con emociones positivas y muchas veces se van tristes. ¿Por qué? Porque no toman las riendas. ¿Y por qué no toman las riendas? Porque no tienen una base. Y la base es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y habíamos abierto Gálatas capítulo 5 y no habíamos leído nada todavía. Así que Gálatas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 16, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Por qué hablo de la carne? Porque la carne también tiene emociones.
La carne te transfiere emociones. No estoy hablando de carne, para que ustedes tengan una idea. Cuando habla la Escritura sobre la carne, no habla sobre sustancia física. Esto no transfiere emociones. Apóstol Pablo dice y apóstol Pedro dice que es como una carpa, que es como una vasija donde nosotros habitamos. Pero las emociones y la carne es nuestro viejo yo, nuestra manera vieja de vivir, nuestra manera vieja de pensar. Antes de venir al Señor, quizás vos te arrepentiste y recibiste al Señor a los 20, a los 15, a los 30, a los 60 años y tuviste toda esa antigüedad de una manera vieja de vivir, de una manera vieja de enfrentar las situaciones. Cuando te robaron, te enojaste, le maldijiste al que te robó, maldijiste al que te quiso ayudar porque no pudo entenderte. Entonces, eso es la carne, todas esas emociones negativas, todas esas emociones malas que van en contra de la palabra de Dios, eso es la carne. Pero lo que es el Espíritu, todo lo que viene por la palabra, lo que nosotros somos adentro. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene deseos, tus emociones producen deseos en vos, deseos de enojarse, deseos de patear la puerta, de romperle la cara al encargado porque te molestó, y esos deseos se producen en vos por tu carne, tu manera vieja de vivir. Y por eso apóstol Pablo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu, en contra de lo que sos vos adentro, ya hecho por el Señor. El Señor, dice la palabra, el que se une al Señor, un espíritu solo es con Él. Y lo nacido de la carne, carne es, dice Jesús. Dice, y lo nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Si nosotros nacimos de Cristo, somos espíritu, tenemos vida en nuestro interior. Y entonces tenemos la vida del Espíritu Santo, es como que hay una ligadura. Hay una ligadura cuando dice la Escritura, el que se une al Señor, un espíritu solo es con Él. ¿Qué dice? Tu espíritu se une al Espíritu del Señor, Espíritu Santo, y forman una sola persona, que es la personalidad de Jesús en tu interior. Por eso yo digo, un tercio de vos plenamente es perfecto. Ay, pero no puede ser. Sí, plenamente perfecto, un tercio. Ahora, tus emociones, tu alma, pueden ser perfectas en algunos aspectos y en otros aspectos les podés soltar las riendas y pueden ser caballos indomables. Hay personas que tienen que tocar tan solo algo de su ser y explota. Yo te voy a matar, ¿cómo puede ser? O tenés que nombrar Perón. ¡Ah! Y se levanta todo. Macri. ¡Ah! Fernández. ¡Ah! Es como que esas emociones son producidas. Y yo hago lo mismo. No soy una persona santa. Eso es lo que pasa. Eso es lo más maravilloso. Que el Señor toma lo más vil y lo más necio de este mundo y hace esto, hace esto, hace esto. Personas perfectas. ¿Gracias a quién? A Jesús que vive en nosotros. A esa tercera parte nuestra. A ese corazón. Bueno, leemos. ¿Qué es la carne? ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué es lo que quiere la carne? ¿Qué emociones? ¿Qué quiere vivir? La carne dice... porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, hay una guerra en nuestro interior. Por eso cuando vos haces algo mal, se produce un conflicto. Por eso hay guerra, porque en el espíritu vos querés actuar bien, pero tus emociones, si no las sabés dominar, producen un conflicto con vos en tu interior. Y dice que la carne y se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. Todos son emociones que producen en vos deseos, que para que vos actúes de una forma incorrecta. Todo esto
Todo viene desde un sentimiento primero y después un deseo, ¿sí? Dice, iras, contiendas, o sea, contiendas, peleas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practican, ¿qué quiere decir? Viven activamente en un estilo de vida así. Practicar. Pero dice, miren, sigue, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué es amor? Ay, el amor. Me acuerdo cuando yo me enamoré de mi mujer. El amor, pero no es ese amor. Ay, me acuerdo cuando quería que me gusta comer tal comida. No es eso, no es amor. Amor dice, habla de amor ágape. Amor de Dios en vos. Sin importar cómo es la persona, rubio, morocho, calvo, con pelos, con dientes, sin dientes, vos lo amas igual. Sin importar cómo se comporte, te grite, no quiera saber nada con vos, o es muy molesto, o habla mucho, vos lo amas igual. Ese es el amor de Dios, porque no te ama porque vos sos de alguna forma, porque como sos, no te ama porque vos lograste su amor, sino te ama porque Él es así. Él ama porque Él ama. Dios, ¿por qué me amas? Y porque amo. Ese es mi ser. Mi ser es amar. Yo soy completamente amor. Yo cuando usted se encuentra con alguien y dicen, ay, este es un amor. Es un amor. Ay, es grandote, pero es amor. Es como Jonathan. Es grandote, pero es amor. Una persona que con todo su interior produce amor. El amor cambia a las personas. El amor de Cristo nos cambió. El amor ágape, no fileos y no eros. El amor de Dios, un amor de gracia, un amor que es inmerecido. Después dice, gozo. En una tempestad donde el bote es azotado por todo lo que te rodea, apóstol Pablo dice, vamos a comer. Eso tiene que demostrar que él tenía que tener algo de gozo en su interior, que él confiaba en la palabra, la que le había dicho Dios. Paz, completa paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Fe cuando una situación demuestra todo lo contrario, pero vos tenés fe de que nadie va a morir, de que nadie se va a ahogar, todos se van a salvar porque el Señor te dio una promesa. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que hizo David. Él tenía una promesa de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también. Mansedumbre, templanza. ¿Qué quiere decir templanza? Dominio propio también. Templanza. Ser, a mí me gusta ver en History Channel mucho el Desafío sobre Fuego. ¿Quién mira ese programa acá? Nadie mira. Ah, bien, puño. Uf. Desafío sobre Fuego, donde forjan cuchillos. ¿Sí? Ah, está otro hermano más. Ya somos 3, listo, un equipo. Bien, entonces llega un momento donde el cuchillo es una barra de acero, se le da forma. ¿Y qué lo hacen? Lo tienen que templar, introducir en el aceite, donde el cuchillo es endurecido hasta tal punto donde el filo no se destruye con golpearlo contra una piedra, le hacen diferentes pruebas. ¿Sí? Bueno, es una competencia, hay cuchillos que salen bien, cuchillos que salen mal, pero cuando habla de templanza, habla de esa templanza sana cuando vos sos duro contra cualquier ataque que te viene contra vos. Cuando te vinieron a atacar emociones negativas, sos templado, una persona dura que rechaza cualquier golpe. ¿Sí? Entonces dice, templanza, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Contra tales cosas no hay condenación, porque la ley siempre condenaba. Cualquier error, según la ley de Moisés, según la ley de los escribas y sacerdotes y los fariseos que inventaron otras leyes, eras condenado
hasta por no lavarte las manos. Pero contra tales cosas no hay ley. La ley no condena a la persona que tiene paciencia. La ley no condena a la persona que tiene benignidad, bondad y fe. La ley no va en contra de la persona que ama, que tiene gozo. Por eso cuando nosotros venimos acá tenemos que gozarnos. No hay condenación contra eso. No hay condenación. Por eso las emociones son muy importantes en tu vida. Y con esto ya quiero terminar. Con esto quiero terminar y pedirle a Alex que salga aquí adelante. Y después vamos a tener parte de la ofrenda al final, sí, así todos ofrendamos. Y las emociones son muy importantes en tu vida. Las tenés que tener atadas no a tus esfuerzos, tu fuerza, atadas a la palabra del Señor. Por eso, cuando nosotros vemos diferentes situaciones críticas en la palabra, como en la vida de David, en la vida de apóstol Pablo, en la vida de los discípulos, cuando estaban en la barca, había muchas situaciones negativas que producían emociones negativas. Hasta los discípulos le dijeron, che, Jesús, no, a vos no te importa de que nos vamos a ahogar, de que vamos a perecer. Son emociones que son soltadas, pero Jesús sabía quién era. Muchas veces nosotros venimos con nuestras emociones y queremos que nuestras emociones negativas afecten a Dios. Venimos llorando, Señor, tengo un problema. Y el Señor se agarra el pelo, ¡ay! Hermano Basilio tiene un problema, ¿qué vamos a hacer? Consejo, concilio, ángeles, vengan, ¿quién me puede? No. Por eso, esa certeza, esa firmeza, esa confianza que proviene de Dios, la tenemos que demostrar en nuestra vida. Así que, hermanos, les doy gracias por su paciencia conmigo, por escucharme, y ahora le voy a pasar la palabra al hermano Alex y vamos a terminar nuestra reunión.